Ok, vamos a platicar del divisor de tensión. Realmente es un circuito muy sencillo, pero que de repente trae algunos problemas. Vamos a explicarlo. Imaginemos una fuente conectada a dos resistencias. Prácticamente en un divisor de tensión nos van a pedir que calculemos un voltaje de salida. Este es R1 y este es R2. Este va a ser B1. ¿Cómo calcular el voltaje de salida? Prácticamente el voltaje de salida será el voltaje que existe en la resistencia 2. Si te das cuenta, este voltaje de salida está en paralelo con la resistencia 2. Si analizamos el circuito de una forma más sencilla, vamos a darnos cuenta que es un circuito serie R1, R2, donde el voltaje 1 va a ser igual a la suma de la caída de tensión en la resistencia 1 más la caída de tensión en la resistencia 2. Sabemos que voltaje va a ser igual a intensidad por resistencia. De esto puedo decir que el voltaje en 1 va a ser igual a I que multiplica a R1, a esta resistencia, más I que multiplica a la resistencia número 2. Date cuenta que I es la corriente que circula el circuito. Si vemos, la corriente para este circuito es un circuito serie, la corriente va a ser la misma para ambos elementos. Por lo tanto, puedo sacar a I y decir que voltaje 1 va a ser igual a I que multiplica a R1 más R2. ¿Listo? Voy a dejar hasta aquí esta fórmula y voy a seguir con este análisis de mi divisor de tensión. Si nos damos cuenta, otra vez, el voltaje de salida, el voltaje 0, será el voltaje de la resistencia 2. ¿Y cuál va a ser el voltaje de la resistencia 2? Vamos a ver que el voltaje en la resistencia 2 va a ser igual a una corriente, en este caso la corriente que circula el circuito, multiplicada por la resistencia 2. ¿Listo? Bueno, si nos damos cuenta, tanto en esta fórmula como en esta tenemos algo en común. Las dos tienen una corriente y si nos damos cuenta, esa corriente es la misma que circula en el circuito. Entonces puedo decir que I es igual a I entre estas dos ecuaciones y puedo proponer, si despejo ahí en esta parte, paso para acá dividiendo, que voltaje R2 sobre R2 va a ser igual al despeje de I, ¿sale? Que me va a quedar, o lo voy a hacer acá, I va a ser igual a 1 sobre R1 más R2. Todo esto que multiplica a B1. Si te das cuenta, es lo mismo que tenga este B1 acá afuera que lo tuviera aquí adentro. ¿Sale? Por lo tanto, en esta ecuación que está aquí, puedo sustituir esta I, que va a ser igual a 1 sobre R1 más R2, que multiplica al voltaje 1. Estamos de acuerdo que el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de la resistencia número 2. ¿Sale? Por lo tanto, para encontrar el voltaje de salida, solamente tendré que despejar para encontrar el voltaje en R2. Que esto sería igual, si lo pongo por acá abajo, digo que voltaje en la resistencia 2 tendrá que ser igual a R2 sobre R1 más R2 que multiplica al voltaje en 1. ¿Listo? He encontrado una solución a mi divisor de tensión. ¿Correcto? En otro video voy a explicar la aplicación de un divisor de tensión.
Por lo mientras, ya sabes cómo resolverlo.